Daniel está muerto. ¿Qué pasó? Parece que se cayó de un puente peatonal. Daniel se suicidó. A lo mejor fue un accidente. Irma, tienes que tener mucho cuidado con lo que le vas a decir a la policía porque fuimos las últimas en verlo y lo estábamos amenazando con palos y nos van a culpar del suicidio o algo peor. ¿Dónde está Danielito? Danielito, ¿dónde está mi hijo? Arriba, comadre. ¡Irma! ¡Irma! Machita, déjala. Pues es que van a sospechar de nosotras. No, porque vamos a decir la verdad. ¿Me escuchaste? Eso es lo que vamos a hacer. Ya el feto tiene un tamaño aceptable. ¿Aceptable? Sí, bueno, para su tiempo de desarrollo. Mira, esta sombra es el líquido amniótico. ¿Es un varón? Antonia, no importa el sexo. Lo que importa es que viene sano. Con todos los líos de tu familia, solo espero que tus angustias no me lo echen a perder y se vuelva un niño asustadizo, nervioso o subnormal. ¿Que no me lo echen a perder? Antonia, es que no entiendo. ¿Por qué tú siempre te refieres al bebé como si fuese una cosa, una fruta, una verdura? ¿Qué quieres decir con eso? Con que si viene aceptable o es subnormal. ¿Eso quiere decir que si viene defectuoso lo vas a rechazar? Aquí hay 35,000. Escúchame bien. Y que te quede muy claro que si yo te estoy aceptando este dinero es porque lo necesito para mi familia. Yo solo quiero Marisol. Dime cómo y cuándo vamos a hacer esto. Esto tiene que pasar pronto, Eddie. Más pronto de lo que imaginábamos, porque el seleccionador de la Universidad de Los Ángeles viene en 2 días. Eso quiere decir que tienes que atacar a Marisol antes o ese mismo día. Pero lo importante es que ella no puede llegar a presentarse esas pruebas. No puede. Marisol sigue viviendo con él y mientras él siga por ahí no va a ser fácil, Penélope. Ya encontraremos la manera de distraerlo. Tengo derecho a velar por ese embarazo, opinar sobre la salud del niño. No hace falta recordarte, Rosa, que no eres su madre. No lleva tus genes. Eres simplemente un vientre en alquiler. Y tú serás una madre horrible. ¿Así es que quieres criar al niño como una neurótica controladora? ¿Qué? A ver, se calman las dos, por favor, ya. No tienes derecho a criticarme ni juzgarme. Y sí, voy a criar a mi hijo como me da la gana. ¡Antonia! ¡Ya! Se calman las dos, vámonos al cuarto. ¡Órale! Vámonos al cuarto que no nos No me termina el toques, bebé. que yo voy ¡Órale! sola. No toques. Se los voy a volver a explicar para que les quede claro. Si alguno de ustedes mete a Julián en un ajuste de cuentas, en venta de drogas, en un pleito, lo va a pagar con su vida. ¿Ahora sí les quedó claro? No se preocupe, jefe. Eso no volverá a pasar. De todas maneras, el caníbal queda como responsable. Con todo respeto, y no estoy contradiciendo la orden. Pero yo no puedo estar detrás de este güero como si yo fuera su niñera. ¿Qué crees? ¿Te tocó? No, no vas a ser su niñera, vas a ser su custodio. Tengo planes especiales con Julián, así que no quiero que ninguno de ustedes lo vaya a echar a perder. Empezando por ti, inútil. Estamos contigo, jefa. Irma, dime que no le contaste a la policía la bronca que tuvimos con Daniel, ¿eh? Ya, Panchita, no la pongas peor. ¿Qué dijo la policía? Pues mira, yo le dije la verdad. Pero ustedes no las mencioné, no. Nomás dije que pues habíamos discutido y que lo corrí de la casa. Nada más. Oye, mami, tú que lo conocías bien. ¿Tú crees que él se haya suicidado? Nada más porque lo corriste de la casa. No. ¿Sí? Rosa, soy yo. A ver, Vicente, ¿y tú qué haces aquí? Si Antonia te ve, te puede crucificar. No, tranquila, tranquila. Yo, mira, se tomó una medicina y la tumba por completo. Se quedó súper rendida. Por eso me atreví a venir a hablar contigo. Vicente, si vienes a decirme sobre la discusión, tú sabes muy bien que Antonia me provocó. No puedo entender cómo es una persona tan fría, que habla del bebé cuando ni siquiera... ¿El bebé? ¿Qué? Acaba de patear.
¿De verdad? Siéntelo. Ahí está. ¿Lo sentiste? Ahí está. Ahí está. Me pateó, Rosa. ¿Ves? Te dije que puedes ser un futbolista como mis hermanos. ¿Y qué? ¿Qué me ves? No, pues nada, Rosa, es que... Pues yo solo espero que el bebé tenga el brillo de tus ojos. Vicente, no hagas eso. ¿Hacer qué, Rosa? Decirme cosas bonitas, porque ¿Por qué? es mejor que regreses a donde Antonio no vayas a que se despierte. Rosa, es que... Mira, yo sé que esto no está bien. Estoy muy claro. Pero si tú quieres que me vaya, pues... Rosa... Dime que no estás sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Vicente, espera. Sí. Sí, estoy sintiendo lo mismo que tú. Hey. My friends tell me that the two of you can reach anyone inside Texas prison. That true? Well, that depends. Well, it depends. On what? Depends on how much cash you got. Oh, don't worry. That won't be a problem here. Here. As soon as you tell me where the kid's at, I'll get the rest. Here. This is Julian Guerrero. That's what he looks like. Hasta traté de reconciliarlos, Marisol. Pero Tigre lo rechazó, ni siquiera quiso hablar con él. Y obviamente se enojó conmigo, como siempre. Pues sí, obviamente. Oye, es algo muy delicado. Le debiste de haber preguntado antes de hacerlo. Pero con la loca de la mamá y con la muerte de Ashley, TJ está demasiado sola, Marisol. Y yo solo estoy tratando que con el papá que tiene, que no es el mejor papá del mundo, pero yo estoy seguro que le puede dar el querer que necesita. Él necesita el amor de la familia que le queda, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me ves así? No, pues nada, es que, oye, me sorprende. Estás muy maduro. Muy, como que sí te gira la ardilla, oye. Debiste de haber pensado antes de haberte robado las tarjetas. Ah, sí, muy bonito. Sí. Me lo hubieras dicho antes, sí, no oye. estaba acá, ¿no? No, pues lo hubieras pensado. ¿Qué? Bien. Mira, te presento al licenciado Romo. Nos lo recomendó Vargas para que lleve tu caso de ahora en adelante. All right, thanks. We got him. Julian Guerrero. He's right there. And most probably he already joined a gang of Mexicans to feel safe. You act like the Brotherhood ain't never taken care of it before. That ain't the problem. The problem is that the leader of the gang in this prison, he's extremely dangerous. I should know. His name's El Mono. Voy. Así está chévere. Ya voy. Rafael. Ya sé que no me esperabas. No, después de la última vez que hablamos. La última vez no pudimos terminar de hablar porque llegó Eddie. Pero me gustaría terminar esta conversación. Yo no sé si entre tú y yo hay mucho más que hablar. Claro que lo hay. Claro, si aceptas escucharme. Pasa. Gracias, pero preferiría ir a otro lugar. Un sitio donde nadie pueda interrumpirnos.
Bueno, Erika, este es el resumen del proyecto que quiero desarrollar para las becas. La idea como tal es que tú, junto a José María, visiten escuelas pobres para identificar posibles candidatas. Esto está increíble, Santiago. ¿Te das cuenta a cuántas niñas le vamos a cambiar la vida? Así se habla. Pues bienvenida. Gracias. Aquí me gusta venir a pensar. ¿Tú vas a poder con mi pasado? Camila, yo no soy un santo. Yo tampoco lo soy. Pero yo quiero que tengamos las cosas claras y que llamemos las cosas por su nombre. Yo no me dedico ya a la prostitución. Pero yo no quiero que eso sea una sombra que me persiga toda la vida, que me marque, que me trate diferente. ¿Tú sabes por qué me gusta venir a este lugar? Mira. Todo es tan inmenso que hace sentir que mis problemas no son tan grandes como creía. Ni mis errores, ni mis defectos, ni yo mismo. Somos tan pequeños en medio de todo esto. Y sin embargo, a pesar de eso, coincidimos. Coincidimos en medio de esta inmensidad. Uno para el otro. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos a alguien que me haya contratado a mí? Porque eso ya a mí me ha pasado y ni siquiera yo sé cómo reaccionar a eso. Eso me pasó en el club de la nena. Bueno, supongo que será como cuando nos encontremos a una de mis ex. No, Rafael, no es lo mismo porque tú eres hombre y ustedes no se avergüenzan de esas cosas. Y tú eres mujer y no tienes nada de qué avergonzarte. Lo hiciste por tus hijos, porque no encontraste la manera de sacarlos adelante. ¿Y tus amigos? ¿Tu familia? ¿Qué va a pasar cuando tu familia se entere, Rafael? En este momento no te puedo decir cómo voy a reaccionar o no, porque no lo sé. Así como tampoco sé si me voy a morir mañana o si me voy a ganar la lotería. De lo único que estoy seguro es de esto que siento por ti. ¿Y mi marido? Está en la oficina con Rosa. ¿Con Rosa? Ay, Vicente. Daría lo que fuera por echar el tiempo para atrás. Rosa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no respondes mis mensajes y atiendes mis llamadas? A ver, Antonia, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Estás metiendo a mi oficina y tú eres mi marido. Sí, pero te sentías mal, ¿no? Rosa, respóndeme. ¿Ni que ibas a ver a tu mamá? Vine a decirle a Vicente lo mismo que te voy a decir a ti. A ver, Rosa, espérate. No pienso entregarles a mi hijo. ¿Qué? ¿Cómo que tu hijo? Es una decisión que tomé. ¡Tú no puedes decidir algo así! ¡No, claro que puedo! ¡Es mi cuerpo! ¡Pero el que está dentro de ti es mi bebé! ¡Mira, tú no vas a hacer! ¡Cállate tú! ¡Tú no vas a hacer eso! Intenta quitarme a mi hijo y vas a parirlo en la cárcel o te voy a meter por esta pared. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No te importa si el bebé nace en una cárcel. A ti lo único que te importa es salirte con la tuya. ¡No vas a ser buena madre! ¿Cómo te atreves a decirme eso, Rosa? ¡Tú! ¿Qué vas a ver tú de ser madre si simplemente eres una incubadora que se mueve por dinero? ¿Qué sabes? ¿Quién va a quedar campeón del Mundial? Bueno, por supuesto que Argentina. Portugal, Colombia. Brasil. Obvio, pues, México. No se pierdan Mi Familia Perfecta. Y obviamente el Mundial también por Telemundo. ¡Mua! Los amo.